Hello, my dear friends. How are you? How do you feel today? So we're going to start our web conference. I'm going to share my screen. Can you listen to me correctly? Okay, wish that the answer is okay, teacher. I can listen you correctly. Bien, chicos. Bueno, acá está activado el micrófono. Ya estoy grabando. Yo asumo que sí me escuchan y que pueden ver mi pantalla. ¿Listo? Vamos a mirar. Voy a abrir la plataforma. Ya hoy es nuestra última conferencia. Voy a explicarles algunas cositas para que revisen sus notas, para que revisen si todas las evidencias las han enviado correctamente o qué les hace falta. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a ingresar acá, contenido de curso, proyecto, scale of activities, and Learning Activity 4. The RAP o resultado de aprendizaje a alcanzar es narrar experiencias en presente perfecto haciendo uso de la estructura gramatical, vocabulario y contexto requerido. ¿Listo? The evidence, so evidence be your own hero, evidence interactive activity on holiday, evidence personal success, evidence virtual session learning activity 4, and answer to the Parent Relation Survey. Es lo que debemos desarrollar. ¿Cuándo empezó la actividad 4? Octubre 11, es decir, ayer. ¿Y cuándo finaliza? Octubre 25. Hasta el día octubre 25, que es más o menos en 15 días, ¿sí? Exactamente de hoy, de ayer en 15, es 25. O sea que tienen 2 semanas larguitas para desarrollar todas las evidencias. ¿Listo? Octubre 27 es el día del cierre administrativo. Se reciben evidencias hasta octubre 25 a las 11:29 de la noche. Hasta esa hora máximo se reciben evidencias porque ya después de ese momento se cierran todas las evidencias, se deshabilitan y ya ustedes no las pueden subir. Desde luego que no dejen para ese último día subir las evidencias porque puede que colapse la plataforma, no alcancen a subir las evidencias y no logren su certificación. El cierre administrativo es el día 27 de octubre, ¿sí? Nosotros tenemos un día para calificarles todas las evidencias que ustedes envíen y otro día para hacer el cierre administrativo, para cargar los informes, publicar los anuncios de las personas que aprobaron el nivel, ¿vale? Pero no dejen hasta ese último momento para subir sus evidencias, ¿listo? Bien, ahora, por ejemplo, vamos a regresarnos acá y vamos a mirar ustedes cómo pueden revisar sus evidencias. Entonces, y mirar cuáles han enviado, cuáles les hacen falta. Van a ingresar a su plataforma, menú principal, herramientas, bajan el scroll o el mouse hasta donde dice acceso a portafolio de evidencias. Aquí aparecen todas las personas que están desarrollando el nivel, ¿verdad? Pero a ustedes les va a aparecer si subieron fotos, su foto y su nombre. Vamos a mirar el portafolio de Ingrid, no ha hecho nada. De Gerson, a ver, tampoco. A ver, busquemos Derly, vamos a ver si Derly sí. Derly sí ha estado muy juiciosa. Entonces, los cuadros, estas son las evidencias de producción textual o escrita que ustedes deben desarrollar. Acá no les van a aparecer las evidencias interactivas, ni el blog, ni el foro, ¿sí? Únicamente las evidencias de producción o textual o verbal, ¿bien? Y aquí nos dice que Derly, por ejemplo, ya subió la evidencia Expressing Advance, ya subió Taking Care of the Planet, Everest My Dream Vacation, and Got This Fight. Esas evidencias ella ya la cargó, mire, ¿por qué? Porque aparece un clip azul que denota que hay un archivo adjunto. ¿Cuál evidencia le falta? Be Your Own Hero and Personal Success, que son las evidencias de la actividad número 4. Sí, pero todo lo demás ella ya lo tiene cargado. Ahora bien, si ustedes quieren, por ejemplo, entonces si revisan eso y les hace falta aquí que ustedes, por ejemplo, digan, no, yo hice la de Expressing Advance y la subí, pero ustedes verifican en portafolio de evidencias y no les aparece cargada la evidencia,
cárguenla nuevamente porque puede ser que al momento de cargarla no se cargó correctamente, falló el servidor, ¿sí? Pasó cualquier eventualidad y ustedes no alcanzaron a cargar la evidencia. Entonces, ¿qué deben hacer? Cargarla nuevamente. Ahora bien, ¿cómo pueden verificar sus notas? Entonces, acá en el menú principal, herramientas, ¿listo? Bajan el scroll hasta donde dice centro de calificaciones. Ahí esperan que el sistema cargue y lo mismo, a mí me van a aparecer todos los aprendices de esa ficha, que son 80. A ustedes les va a aparecer su nombre. Bien, que es importante que realicen. Ustedes van a hacer clic en los signos más, porque si no, no les van a aparecer todas sus notas. Entonces van a hacer clic en los signos más. Bien, y ya una vez que hayan desarrollado, que hayan hecho clic, les voy a explicar acá una cosa. Entonces resulta que aquí están las 4 actividades, RAP 1, RAP 2, 3 y 4. Los RAPs, que son la columna que aparece en azul, son la nota que el instructor pone después de que el aprendiz envía todas las evidencias. Entonces ustedes van a entrar a su centro de calificaciones y van a revisar. Entonces de la actividad 1, Block Making Predictions, Interactive Activity, Holiday Activities, and My Joint Vacation. Si les hace falta alguna, la desarrollan. ¿Cómo la van a desarrollar? Van a contenido de curso, proyecto, Activity 1, Evidences, y ahí les va a aparecer. Una vez que ustedes hayan desarrollado esto, yo les voy a poner la nota del RAP indicando que aprobaron esa actividad. Ahora bien, la actividad número 2, ¿cuáles evidencias la contienen? Expressing Advice, Interactive Activity, Medical Prescription, and Taking Care of the Planet. Lo mismo, cuando ustedes desarrollen las 3 evidencias, yo les voy a poner la nota del RAP número 2. Ahora, RAP número 3, que fue el que terminó el día de ayer. Antier, perdón. Ayer. Entonces, Forum, Family, My Favorite Movie, Gadgets Fine, and Interactive Activity, Technological Devices. Esas son las evidencias de la actividad número 3. Y esta es la nota que yo les pongo. Ahora, la actividad número 4. Visual Hero, Interactive Activity on Holiday and Personal Success. Son las evidencias que deben desarrollar. Cuando las desarrollen, yo les pongo esta nota. Entonces, ustedes, ¿qué pueden hacer para saber si aprueban o no el nivel? Van a ingresar allá a su centro de calificaciones, ahí les va a aparecer su nombre, hacen clic en todos los signos más y empiezan a revisar si les falta alguna evidencia o si todas las tienen cargadas correctamente y calificadas. Bien, si todos lo tienen al día, pues se van a concentrar únicamente a desarrollar las evidencias de la actividad número 4, que son las que están acá. Bien, listo. Bueno. Eso en cuanto a centro de calificaciones, portafolio de evidencias. Ahora, otra cosa que es súper importante para que ustedes no tengan ningún inconveniente con su certificación. Cuando empezó el nivel, bien, yo les publiqué un anuncio y también se los comenté en la primera conferencia web o en la segunda, no recuerdo, que debemos diligenciar un formulario con nuestros datos personales y cargar nuestro documento de identidad. Esto con el fin de que no tengamos ningún inconveniente para poder certificarnos. Bien, esto lo hacen para verificar que no haya suplantación de identidad, etc. ¿Dónde encuentran ese link? Que es único e intransferible de cada nivel. No se vayan a compartir el link, ¿vale? Cada nivel, cuando ingrese a su plataforma, va a tener acceso a su respectivo formulario con su link. Lo van a buscar bajando el scroll hasta donde diga, mire, fue publicado el 23 de septiembre. Diligenciar este formulario como requisito para la certificación. Vamos a hacer clic en el formulario y nos va a abrir el formulario. Miren. Entonces, son datos personales básicos. Correo, nombre completo, primer apellido, segundo apellido, tipo de documento, número de documento, fecha de expedición del documento, departamento de expedición, municipio, fecha de nacimiento, género, estrato socioeconómico, correo electrónico, teléfono celular y acá le solicita su documento de identidad escaneado. ¿Cómo lo pueden escanear? Pueden utilizar Scan, que es una aplicación para el celular, escanean el documento, después lo suben, lo pueden subir a través de WhatsApp y lo suben al computador, lo guardan en el escritorio o se lo envían a través del correo electrónico, lo descargan en el computador y van a abrir I Love PDF.
Esta es una página en internet que les va a facilitar comprimir el archivo, pasarlo de JPG a PDF, etc. Entonces, si ustedes lo escanean utilizando el celular, posiblemente les quede en formato JPG. Van a abrir el PDF, ya tienen sus archivos escaneados en el computador, hacen clic donde dice de JPG a PDF y acá donde dice seleccionar imágenes, las seleccionan y las suben. O las pueden arrastrar desde el escritorio y cargarlas acá. Ya hacen clic, lo descargan y después van a hacer clic acá donde dice unir PDF. Como con el anterior se les va a convertir de JPG a PDF, ya van a tener los dos en PDF, pero ahora necesitamos comprimirlos para tener un solo archivo. Entonces van a seleccionar donde dice seleccionar archivos PDF y los comprimen y ya les queda un solo archivo para que lo carguen acá donde dice añadir archivo. Bien, y así ya cumplirían como el requisito de diligenciar este formulario para que no tengan inconvenientes a la hora de certificarse, porque si ustedes han enviado todas las evidencias, han asistido a las conferencias, han hecho las evidencias interactivas, han estudiado el material y demás, pero no hacen este paso, puede que tengan dificultades a la hora de la certificación. Yo de igual manera, pues ya saben que ustedes buscan el formulario de caracterización, moviendo el scroll hacia abajo, está el 23 de septiembre, entonces eso fue al inicio de nuestro curso, lo buscan, o mañana yo se los voy a publicar nuevamente acá para que les quede al inicio y no tengan dificultades, ¿bien? Y por favor lo de diligencia, ¿listo? Bien, entonces bueno, ya revisamos lo del portafolio de evidencias, lo de su centro de calificaciones, cómo verificar las notas. Bien, ya les comenté lo de ese formulario, ahora sí vamos a entrar a revisar los temas que nos competen en esta actividad número 4. Proyecto, Activity 4, Material and Support Material. Downloadable version and the title of this Activity 4 is What I have done in life. Lo que he hecho en mi vida. Observen que en inglés solamente utilizamos el signo de admiración al final. Lo mismo que el signo de pregunta. En español, al inicio y al final. In this last learning activity, you will learn how to describe events and situations that started in the past and are still taking place in present time. For that purpose, we will be working on the present perfect tense together with some useful vocabulary to be used within. Entonces vamos a ver presente perfecto. Dear learner, this material will help you to study the topics related to learning activity 4. Present perfect, the first. Yet, yes, already. Llegó alguien tarde por ahí. Listo. Okay. Present perfect is the first topic. Second, yet, yes, and already. Have you ever? I have never. Yet, yes, and already. Talking about education, indefinite pronouns, quantifiers, enough, quite, many, too much, a little, etc. I have done, nothing, and vocabulary, health and lifestyle. Through the contents mentioned above, you will also review the following topic. Okay, let's start here. I have a PowerPoint presentation with the topics, yeah? So I'm gonna share my PowerPoint presentation and explain the different topics, yeah? Present perfect. When we can use this kind of topic, we use the present perfect to talk about an action that started in the past and continue until the present. ¿Cuándo vamos a utilizar ese presente perfecto? Para hablar de una acción que empezó en el pasado, ¿cierto? Y continúa hasta el presente. Here we have some different examples. I have worked at Sena. Okay, I have worked as a teacher. The first example. Second example, I have worked at Sena. And number 3, she has learned the French languages. Tenemos acá diferentes ejemplos, 3 diferentes ejemplos. En el primero estamos hablando del primer pronombre en la primera persona del singular, que dice, yo he trabajado como profesora, como una profesora, textualmente. Yo he trabajado en el SENA.
Y aquí dice, esta es la tercera persona del singular, ella ha aprendido el idioma francés, ¿cierto? ¿Qué tienen en común estos tres ejemplos? Que esto empezó en el pasado y continúa. Yo he trabajado como una profesora, ¿sí? Hace 15 años, empecé desde los 20, tengo 35, voy a cumplir 36, 16 años. Empecé a los 20 y a los 36 aún sigo siendo profesora. I have worked at SENA, yo he trabajado en el SENA. ¿Desde cuándo? Hace 4 años, ¿sí? Empecé y aún lo estoy haciendo. Ella ha aprendido el idioma francés. ¿Desde cuándo? Empezó hace 2 años y aún lo está estudiando, aún está aprendiendo. ¿Bien? Entonces, todas las acciones que empezaron en el pasado, pero aún continúan haciendo parte de nuestra vida, para decir yo he jugado, yo he bailado, yo he cantado, yo he comido, yo he estudiado, yo he interpretado diferentes tipos de canciones, etc. Para ese tiempo gramatical vamos a utilizar el presente perfecto en inglés. Tiene unos auxiliares, tiene unas variaciones de la gramática que ya lo vamos a ver. Bien, lo importante es la contextualización, que comprendamos en qué casos vamos a utilizar. Now, the grammar structure, la estructura gramatical, ¿sí? Que así no nos guste, nos toca. Bien, esto es como la sopa. No nos gusta, pero alimenta, bien, y toca. Entonces, ¿qué pasa con las oraciones afirmativas en el presente perfecto? Que es el tema gramatical que estamos viendo. Tenemos unos pronombres en inglés que ya los sabemos, the pronouns or the subjects, he, she, and it, and the others, I, they, we, and you. Estos son tercera persona del singular. Aquí tenemos plurales y primera persona del singular, que es yo. ¿Listo? ¿Qué pasa con estos tres chicos, amigos? Vamos a utilizar el auxiliar has. ¿Ok? Y con este otro grupito, con estos 4, vamos a utilizar el auxiliar have. Esto en oraciones afirmativas en presente simple. Bien, ¿cuál es el otro ingrediente de nuestra receta gramatical para este tiempo? Necesitamos el verbo en qué, en pasado participio. ¿Sí? En la tercera columna. Presente, pasado, pasado participio. Así vienen los verbos en inglés. Listo, ¿qué tenemos que hacer? Estudiarnos los verbos, pero ya les voy a dar algunos tips. Bien, entonces, aquí tenemos los verbos, estos son verbos regulares. ¿Por qué? Porque simplemente les agregamos la ed al final y ya tenemos el pasado y el pasado participio del verbo. ¿Ok? El verbo en su forma base, estudiar, study, en pasado, studied, y en pasado participio, studied. Work, forma base, worked and worked. Play, played and played. ¿Sí? Eso hablando de pasado, pasado participio. And the complement. He has studied English languages. She has worked in the office. It has played in the beach. For example, the cat, the dog. Aquí ustedes ya saben que el it lo utilizamos para hablar de un animal u objeto en singular. Para hablar de animales, objetos en plural, they. Bien. Ahora con los otros pronombres, el otro auxiliar y los otros verbos. Estos verbos son verbos irregulares. Quiere decir que no se ajustan a esta norma de ponerles la ed al final y listo. No. Estos verbos que están acá son de un grupo más pequeño que se llaman verbos irregulares y que sufren unos cambios diferentes. Por ejemplo, drink, drank, drunk. Sing, sang, sung. Run, ran, run. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Aprendernos los verbos. I have drunk the vitamins. Entonces yo me he tomado las vitaminas. They have sung in school. Él ha cantado en el colegio. We have run in the park. Nosotros hemos corrido en el parque. Entonces lo empezamos a hacer y aún lo estamos haciendo. Bien, esto es para la estructura gramatical de las oraciones en presente. Sigamos. Interrogative sentence. ¿Qué pasa con las oraciones interrogativas? Como siempre les he dicho, esperen, verificamos que se esté grabando y que yo tenga activado el micrófono y que se les esté compartiendo la pantalla, porque como ahora no me hablan estos chicos, yo no sé. Bien, entonces, micrófono activado, sí, estoy presentando, listo. Porque es que no falta que después quede el video mudo y sin imagen. Listo. Entonces, ¿qué pasa con las oraciones interrogativas? Interrogative sentence.
Cambiamos, así como los otros temas gramaticales que hemos visto, el presente simple, el pasado simple, el presente progresivo, ¿cierto? Que ya ustedes han visto esa gramática. Aquí va a pasar exactamente lo mismo. Cambia el orden entre el auxiliar y los pronombres. Entonces, en oraciones afirmativas tenemos primero el pronombre, después el auxiliar. En interrogativas cambiamos, switch the order between the auxiliary and the pronouns. Cambiamos el orden, dejamos primero el auxiliar y después los pronombres. Los pronombres aquí, los mismos grupitos que ya no sabemos, los de la tercera persona del singular, que van con has. Has he studied English languages? And the question mark. Second example, has she played basketball? Question mark, and the intonation. Es importante la entonación para denotar que yo estoy haciendo una pregunta. Has he worked in the university? Okay. Now, with the other pronouns and the other auxiliary. Have I written a book? ¿He escrito un libro? Have they drawn the vitamins? ¿Ellos se han tomado las vitaminas? Have we sung in school? Have you run in the park? And the question mark. Now, WH questions. ¿Qué pasa si yo quiero hacer preguntas con la WH? Que ya las hemos visto. Why, por qué, where, dónde, how, cómo, what, qué, when, cuándo, ¿cierto? Ya no las sabemos. Y se llaman WH questions porque empiezan por una W o una H, ¿cierto? WH questions. Y aquí que tenemos lo mismo, el auxiliar have or has, depend on the pronouns, ¿ok? Has he studied English? And the question mark. Pero yo puedo decir, why has he studied English? ¿Por qué ha estudiado inglés? O puedo decir, where has she played basketball? ¿Dónde ha jugado basquetbol? O puedo decir, when has it worked in the university? ¿Cuándo trabajó en la universidad? ¿Qué? El computador, la calculadora, el libro, lo que sea. O en vez de decir it, puedo decir she. When she worked in the university. ¿Cuándo trabajó ella en la universidad? ¿Cierto? Bien. Y aquí, pues simplemente cambiamos el pronombre porque vamos a utilizar, cambiamos el auxiliar porque vamos a utilizar los otros pronombres. When have I written a book? ¿Cuándo he escrito un libro? How have they drawn the vitamins? ¿Cómo se toman las vitaminas? ¿Con agua, con jugo, con yogur, con leche, con qué? En ayunas, después del almuerzo, después de la comida, antes de la comida. Where have we sung? ¿Dónde ha tocado? Bueno, en el colegio. ¿Pero en qué parte del colegio? En la biblioteca, en el patio, en el salón, ¿cierto? Entonces, recuerden que estas WH questions nos sirven para denotar, para preguntar información específica sobre algo que queramos saber. Bien, si no las queremos usar, son opcionales. Si no las queremos utilizar, aquí ya tendríamos preguntas. O si las queremos utilizar para puntualizar la información, van a ir antes del auxiliar. En el caso de la pregunta. Bien, bueno, sigamos. Share positive answer. Entonces, las respuestas positivas cortas, ¿cierto? Como estoy utilizando el auxiliar has, ¿cierto? ¿Con qué va a ir mi respuesta afirmativa corta? Dependiendo del pronombre, pues con el auxiliar, ¿cierto? Con las terceras personas del singular, que ya sé que utilizo el has en la oración afirmativa, en la interrogativa y ahora en la respuesta afirmativa corta, yes he has, yes she has, or yes it has. Con los otros pronombres, the other pronouns, the other subject, we have to use the auxiliary have, and the answer is yes, I have, yes, they have, yes, we have, or yes, you have. Now, short negative answer, respuesta negativa corta. ¿Qué pasa? Lo mismo, estoy utilizando este auxiliar dependiendo de los pronombres. Ya sabemos que el grupito de estos tres chicos, que son las terceras personas del singular, he, she, and it, el auxiliar es has. Has en pregunta, has en oración afirmativa, has en respuesta positiva corta, has en respuesta negativa corta.
Pero como es negación, tengo que hacer la negación, ¿cierto? No, he has not, or no, he hasn't. ¿Cómo hago la negación? Yo ya les he explicado. Si es en la forma larga, has, espacio, not, ¿cierto? Pero para hacer la contracción, sin temor a equivocarnos, el has y el not se hacen amiguitos, se unen, y la O es reemplazada por esta apóstrofe. Y ahí tenemos nuestra negación correctamente escrita. Bien, no, he hasn't, no, she hasn't, no, it hasn't. Y con los otros pronombres, el otro grupito de estos 4 chicos, I, they, we, and you, que este es la primera persona del singular y los otros son plurales. Y este ya sabemos que es tú, usted, ustedes, ¿cierto? Este you significa todo eso. ¿Qué va a pasar aquí? Pues hacemos la negación con el auxiliar have, que es el que le corresponde a esos chicos, y hacemos la contracción. Podemos decir no, I have not, o con contracción, ya sabemos que el have y el not se hacen amigos, se unen, y la O reemplazada por una apóstrofe. Y tenemos nuestra negación bien escrita. No, I haven't, no, they haven't, no, we haven't, or no, you haven't. Aquí tenemos unos ejemplos. Ya sabemos qué podemos hacer gramaticalmente cuando escribimos. Escribir una oración afirmativa, escribir una WH questions, una oración negativa o una pregunta, ¿cierto? Podemos dar short positive or negative answer, ¿cierto? Todo esto es lo que podemos hacer a nivel gramatical con cualquier tiempo gramatical que hayamos visto. Acá que tenemos unos verbos regulares que tienen un común denominador, y es que al pronunciarlos, los vamos a pronunciar como si tuviesen una I de al final. ¿Por qué? Porque estos son los verbos, que esto lo vimos en la clase pasada, pero lo vamos a retomar porque es un tema que es un poquito denso. Todos los verbos irregulares, que terminen en T o en D, se van a pronunciar como con una I o una D. Por ejemplo, el verbo en infinitivo want, en pasado wanted, o en pasado participio wanted también, ¿ok? Rent, rented, repeat, repeated, wait, waited, visit, visited, count, counted, invite, invited, taste, tasted. ¿Sí? Si se dan cuenta, todos se pronuncian como si llevaran una I de al final, pero en su forma escrita, spelling o la ortografía, es ed. La escritura no va a cambiar, ni en pasado participio. Pero la pronunciación va a ser así. ¿Por qué? Por fonética, por cómo se escucha. ¿Cómo vamos a saberlo? Porque son los verbos. Aquí hay un error. Esto no es regular, son irregular, ¿ok? Son los verbos irregulares que terminan en T o en D. ¿Sí? Porque los verbos... los verbos regulares, perdón. Los verbos regulares, ¿por qué? Porque cumplen una regla, ¿sí? Que todos simplemente les agregamos ed al final y ya tenemos el pasado y el pasado participio, que es como el 90 y algo % de verbos en inglés son regulares. Ahora vienen los irregulares, que sí son unos chicos que no se ajustan a ninguna regla, son distintos, que son los que tenemos acá. Esto es solamente un ejemplo. Acá tenemos un verbo break, broke, broken, romper, learned, 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 aprender, go, went, gone, ir. Si se dan cuenta, por ejemplo, go, went, gone es distinto en cada una de sus 3 formas. En infinitivo, en pasado participio. Este segundo, learn, learned, learned, pertenece a otro grupo en el que el infinitivo es este y el pasado y el pasado participio se parecen. Se parecen, no son idénticos. Bien. Y este otro verbo, break, en infinitivo, break, broke, cambia. Aquí sufre un cambio de estas letras y broken es este mismo agregándole una N. ¿Sí? Son como grupos. También los podemos aprender agrupándolos para que sea un poco más fácil a la hora de retomar los verbos. ¿Qué es importante? No se agobien, empiecen a aprenderse los verbos que ustedes comúnmente utilicen en su vida cotidiana según las actividades que ejerzan. Entonces, si soy abogado, entonces, ¿qué hace un abogado? Un abogado redacta, ¿cómo se dice redactar? Lee, ¿cómo se dice leer? Habla con el cliente, ¿cómo se dice hablar? Si soy estudiante, entonces, ¿qué hace un estudiante? Bueno, estudia, lee, comparte con los compañeros, va al colegio, ¿sí? O sea, traten de mirar dentro de su vida, dentro de su
rutina diaria, qué acciones ustedes ejercen dentro de sus roles, sea como estudiante, sea como empleado, dentro de su casa, según si usted es hijo, esposo, esposa, novio, etc. Dependiendo del rol que ejerza en cada uno de los campos de su vida, y en ese momento escoja cuáles son los verbos que necesita. Y ya después va aprendiéndose los otros, ¿sí? Pero empiecen por los verbos que ustedes van a utilizar, ¿bien? Ahora, cuando utilizamos este tiempo gramatical, el presente perfecto, que es el que hemos visto, utilizamos algunas expresiones. Por ejemplo, ever, que significa alguna vez. Si yo la voy a utilizar en una oración de pregunta, en una interrogative sentence, ¿qué voy a utilizar? Recuerden que primero va el auxiliar, ¿cierto? Después va nuestro pronombre subject y después va a ir la expresión. Have you ever traveled to Paris? Y esto traduciría, ¿alguna vez ha viajado a París? Second example, already. Already significa ya. I have already read the book. Ya he leído el libro. ¿Qué tenemos aquí? Pronombres, el auxiliar dependiendo del pronombre que tengo acá y automáticamente la expresión. Yet significa aún y lo puedo utilizar tanto en oraciones interrogativas como afirmativas. ¿Sí? Have you taken your medicine yet? ¿Ya te has tomado la medicina? ¿O aún no te has tomado la medicina? Más o menos. ¿Sí? Y aquí, she hasn't done the homework yet. Ella aún no ha hecho la tarea. Aún no ha hecho la tarea. Yet, fíjense que va al final. Tanto en oraciones, esta es una oración negativa larga, porque ya está negando. She hasn't done the homework yet. La persona que está hablando está negando que ella no ha hecho la tarea aún, ¿cierto? Acá tenemos una pregunta. Have you taken your medicine yet? Como que, ¿ya te has tomado tu medicina? Bueno, yo sé que ya es already, pero ¿aún te has tomado la medicina? Es como, no sé, este se va a utilizar en oraciones interrogativas, negativas, y aquí para hablar en positivo utilizaríamos el already, que va después del auxiliar. Lo mismo ocurre con el never, que significa nunca, va después del auxiliar. Miren, I have never traveled to Paris. Yo nunca he viajado a París. ¿Dónde vamos a utilizar el never y el already? En oraciones afirmativas, ¿sí? Para decir que ya he ido, ya he leído, ya he caminado, ya he hecho o que no he hecho tal cosa. Yo no puedo utilizar el never en oraciones negativas porque sería una redundancia. Yo no he nunca, no queda, ¿cierto? Tiene que ser oraciones positivas. Bien, igual tranquilos que aquí estamos mirando como el significado, dónde lo ponemos. El yet, como les digo, va a ir al final de la oración, tanto en oraciones interrogativas como en oraciones negativas. Bien, pero ya vamos a ir viendo en contexto cómo se desarrolla. Indefinite pronouns. Los pronombres indefinidos. Entonces, desde que empezamos a estudiar inglés, desde beginner, que vimos los pronombres que son I, he, she, it, they, we, you, ¿cierto? Que son 7, que ya no lo sabemos. Esos son pronombres definidos. ¿Por qué? Porque me sirven para hablar de ellos, de mi persona, en primera persona se va a hablar de mí, de mi amiga, de mi novio, de mi esposo, etc., ¿cierto? Pero ¿qué pasa con los pronombres indefinidos? Que si yo no sé si es él o ella, o si el artículo que estoy buscando, qué es, etc., hay unas palabritas que nos sirven para ello. Entonces resulta que los sustantivos, ¿en cuáles grupos se pueden dividir? En cosas, lugares o personas, ¿cierto? Los nouns de nouns pueden ser cosas, pueden ser lugares o pueden ser gente, ¿cierto? Si yo voy a hablar en afirmativo de alguna cosa, voy a decir something, 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 ¿listo? Si voy a hacer una pregunta o una negación, voy a decir anything. Y si voy a hacer una negación o afirmación, voy a decir nothing. Nothing. Ok. For example, in affirmative, there is something to eat. Hay algo para comer. ¿Qué será?
No tengo ni idea, pero hay algo. Puede ser arroz, pasta, lo que sea. Como yo no sé, ¿cierto? Yo simplemente estoy diciendo que hay algo para comer, cualquier cosa. Hay algo en la nevera y allá vamos a comer algo, ¿cierto? Pero si yo voy a hacer la pregunta, voy a utilizar anything, porque es la expresión que utilizamos en interrogativo. ¿Cómo quedaría? Do you have anything to eat? ¿Tienes algo para comer? Do you have anything to eat? Yes, I have something to eat. Sí, tengo algo para comer. Okay. Or, no, I don't have nothing to eat. Or, no, excuse me. En negativo, si yo voy a decir I don't have anything to eat. No tengo nada para comer. O puedo decir, no, it's nothing to eat. No, no hay nada para comer. Lugares, places, somewhere. ¿Sí? Entonces nos vamos de viaje. ¿A dónde? No tengo ni idea. We need to travel somewhere. Nos vamos a ir de viaje a alguna parte, donde sea. Medellín, Melgar, Girardot, México, donde sea. ¿Sí? Como no sé el lugar, voy a reemplazar por somewhere. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer la oración interrogativa para preguntar que si vamos a viajar, ¿cierto? Will we travel anywhere? ¿Vamos a ir a alguna parte? ¿Sí o no? Lo estoy haciendo en futuro. Estoy utilizando el auxiliar will en futuro. O si quiere decir que no vamos a viajar, we won't travel nowhere. No vamos a ir a ninguna parte. ¿Sí? No vamos a viajar. Bien. People, para hablar de personas, tenemos estas dos, somebody and someone. For example, I fall in love with someone. Entonces yo estoy enamorada de alguien. ¿De quién? ¿Estoy diciendo de quién? No, de cualquier persona. Or I feel happy with the visit or with your visit. Who? Somebody. Entonces yo me siento feliz con tu visita. ¿De quién? De cualquiera. Somebody. Ahora, yo voy a preguntar que si estás enamorada de alguien. Do you feel in love anyone? ¿Estás enamorada de alguien? ¿O do you feel in love anybody? ¿Estás enamorada de alguien? Pueden utilizar cualquiera de los dos. Y yo puedo decir, no, I don't feel in love no one. No estoy enamorada de nadie. Or nobody. No estoy enamorada de nadie. Puede ser no one o nobody. Entonces, igual, lo mismo, chicos. Es bastante información, pero si se dan cuenta, todas se parecen. En afirmativa, some, and some. ¿Cómo se dicen cosas en inglés? Things. Some, think. ¿Sí ven? Facilísimo. Lugares, some, ya no lo sabemos. ¿Cómo se dice dónde en inglés? Where, somewhere, ya está. Ahora, people, ¿cierto? El some ya lo aprendemos que va en todas las afirmativas. ¿Qué pasa con las personas? People. ¿Cómo se dice cuerpo? Body, ¿cierto? Somebody. ¿Y cómo se dice uno? One. Somebody o someone, para hablar de personas. Ahora, pasemos acá. En interrogativa o negativa. Si yo voy a decir, a preguntar algo acerca de cosas, de lugares o de personas, o voy a negar algo acerca de cosas, lugares o personas, siempre va a ir con any, miren, any. ¿Cómo se dicen cosas en inglés? Things, anything. ¿Cómo se dice lugar? ¿Cómo se dice dónde? Where, anywhere. ¿Cómo se dice cuerpo? ¿Cómo se dice uno? Anybody, anyone. ¿Sí ven? Ahora, para la negación y la afirmativa. ¿Sí? Sirve para las dos. Si yo voy a hacer una negación o voy a decir una oración afirmativa. Nothing, no y no. Nothing, nowhere, nobody, and no one. ¿Sí ven? Fácil, es muy fácil. ¿Qué tenemos que aprendernos? El some, primero nos aprendemos things, places, and people. Después nos aprendemos el some y después ya sabemos que dependiendo de lo que yo querrá decir, voy a hacer las variaciones. Si es una oración afirmativa, si voy a utilizar interrogativa o si voy a hacer una negativa o afirmativa. ¿Listo? Bien. Sigamos. Pero primero voy a mostrarles este video antes de mostrarles esa lista. Entonces, voy a ponerles un video que ya les había puesto, pero
que yo estoy segura que de pronto no todo el mundo lo ha estudiado. Igual no lo voy a dejar todo el tiempo porque se demora, pero es para darles un ejemplo. ¿Listo? Todos aman las hojas de cálculo. Eso no es cierto. Pero ve esto. Entra a monday.com. Entonces, los verbos en inglés, chicos. Los verbos irregulares en inglés. Awake, awoke, awoken. Babysit, babysat, babysat. Be, was, were, been. Bear, bore, born. Beat, beat, beaten. Become, became, become. Befall, befell, befallen. Begin, began, begun. Behold, beheld, beheld. Bend, bent, bent. Beset, beset, beset. Bespeak, bespoke, bespoken. Bet, bet, bet. Betake, betook, betaken. Bind, bound, bound. Irregular verbs are so easy when you sing the song. Just remember the words to this song and you won't get them wrong. Irregular verbs. Irregular. Entonces, el que acabamos de ver es un grupo. Bien, es el primer grupo de verbos irregulares. Yo les mostré este video cuando estaban haciendo el nivel 1, si no estoy mal. Y yo les decía que fueran por grupos y fueran repasando los verbos para aprendérselos. Cuando uno estudia, cuando uno escucha canciones, muchas veces hay canciones que a uno ni le gustan y se las aprende, ¿sí? Por ejemplo, las de Bad Bunny no me gustan ni me las sé. ¿Por qué? Porque las suenan en todo lado. Entonces me subo a un bus, va sonando. Salgo a la calle, a un bazar, está sonando. El vecino la pone. ¿Sí? Entonces, escuchas tanto que así no quieras, te lo aprendes. Entonces, imagínense, si uno queriendo y necesitando aprenderse los verbos, los estudia, puede que le funcione y se los aprenda. Ahora bien, tenemos eso con la canción. Pero yo les tengo por acá esta lista que la encontré hoy que me encantó. Yo sé que se ve densa, pero no lo es tanto. Resulta que acá está lista de verbos irregulares, que son estos los más usados, los más comunes, ¿bien? Y están en el mismo orden de los del video. Entonces, arise, arose, arisen, awake, awoke, awoken, being, was, been, born, 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 beat, beat, beaten, become, became, become. Gracias. Bien, entonces volvemos a abrir esto acá. Listo. Entonces, les decía que encontré esta lista que me pareció genial porque está en el orden, de pronto se salta uno o dos o en el video agregan uno o dos verbos, ¿vale? Pero está prácticamente en el mismo orden del video. Entonces, ¿qué pasa con el video? Que pues si bien tiene imágenes, a veces no es muy claro el significado. Acá sí está todo el significado, infinitivo, pasado simple, pasado participio y en español. Entonces les estaba como cantando. ¿Por qué? Porque el ritmo es pegajoso y hace que de alguna manera sea más fácil aprenderse los verbos. Entonces, arise, arose, arisen, awake, awoke, awoken. Más o menos ese es el ritmo. ¿Sí? Born, 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 beat, beat, beaten, become, became, become, begin, began, begun. Creo que hasta ahí va el primer grupo, no hasta bent, bent, bent. No viene como hasta, creo que hasta acá, hasta brought. ¿Sí? Ah, no, broadcats, 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 creo que hasta acá, hasta broadcats. Entonces yo en algún momento cuando les compartí el video les decía que puedan verlo cada día y aprenderse en uno o dos verbos. Y así sucesivamente cada día iban a ir estudiando uno o dos verbos. Perdón, un grupo, ¿sí? Que está contenido con 7, 8 verbos. Y acá pues lo chévere es que tienen la lista también. En las 3 columnas, infinitivo, pasado simple, pasado participio y español. Bien, entonces son estos. ¿Y qué pasa con los verbos regulares? Yo les decía que ellos se dividen en 3 sonidos. Unos que al pronunciarlos se pronuncian como la I al final, otros que al pronunciarlos se pronuncian como con una T al final y otros, que es la mayoría, se pronuncian como con una D al final. Bien. Entonces, en su escritura, todos llevan ed,
porque por eso se llaman verbos regulares, porque se ajustan a una regla, y es que simplemente les ponemos ed al final y ya tenemos el pasado participio. ¿Bien? Pero en su pronunciación cambia. Entonces yo les decía, se pronuncian en id los que terminan en t o en d. Si ustedes observan, miren, terminan en t, en d, bueno, acá hay una excepción, ¿sí? Pero toda la mayoría terminan en t o en d. Ahora, los otros, los que se pronuncian con t, ¿sí? Van a ser los que terminan en k, miren, k, s, ch, sh, sh, k, ¿sí ven? K por acá, sh, s, ¿sí? Todos esos se van a pronunciar como si terminasen, como si llevasen una T. Entonces, asked, cook, cooked, dance, danced, ¿sí? Como si hubiese una T al final. Y por acá tenemos los otros que se pronuncian con una D al final. Entonces, answer, answered, arrive, arrived, belong, belonged, change, changed, ¿sí? Como si hubiese una T al final. Bien, esos son los verbos regulares, estos que están acá, y los irregulares son los que están por acá. ¿Sí? Estos son los verbos regulares más usados. Si ustedes los miran por ahí, casi que se lo saben sin darse cuenta. Por ejemplo, estudiar, learned, love, amar, no lo sabemos, name, no lo sabemos, open, no lo sabemos, play, también, show, mostrar, study, try, trouble. Todos esos fijos ustedes ya se lo saben porque son los más usados. Por acá, miren, smoke, fumar, walk, caminar, work, trabajar, ese no lo sabemos, start, visit, plant. Todos esos seguro que ustedes ya los han visto, ya los han utilizado en sus ejercicios que me han enviado, todo porque son los verbos más comunes. Bien. Y por acá tenemos los irregulares también, los más usados y comunes, que también fijo, ustedes se saben, por ejemplo, drink, drank, drunk, tomar, drive, conducir, eat, comer, ¿sí? Eso es buy, comprar, bring, traer o llevar, todos esos son los más usados. Entonces, les voy a compartir esta lista que me pareció muy chévere. Es un verbo, es un archivo PDF. Entonces, ustedes lo pueden abrir, abren el enlace y ahí automáticamente les muestra, miren, el PDF para que lo descarguen, ¿sí? Miren, les abre así y lo pueden descargar, lo pueden escanear, lo pueden guardar, todo. Bien, eso por un lado. Y otra cosa que yo encontré, que este pues ya es más pedagógico también, pues igual sirve. Resulta que yo les decía que los verbos irregulares van como en unos grupitos. Entonces, por ejemplo, estos, blow, grow, know, throw, draw, and fly, son verbos que terminan en OW, que su forma pasada, en vez de la O, va a cambiar una E. Bien, miren, blew, grew, knew, true, drew, flew. Y el pasado participio van a quedar como en su forma base, pero con N al final. ¿Sí ven? Long, round, now, drown, drown. Y son verbos usados. Soplar, crecer, saber, atravesar, dibujar, volar. Este otro grupo, aquí, terminan, miren, en P, P, P. Estos acá son como la excepción, pero los cambios, ¿qué pasa? Al final reemplazamos esta última E por una P y una T y ya tenemos el pasado. Keep, kept, kept. ¿Y qué pasa aquí? El pasado y el pasado participio son igual. Sleep, slept, slept. Sweat, swept, swept. Live, left, left. Feel, felt, felt. ¿Sí ven? Mantener, dormir, barrer, permitir, sentir. Bien. Este es otro grupo. Ahora estos, let, let, let. Todos son iguales. Put, put, put. Poner, read, read, read. Shut, shut, shut. Cut, cut, cut. Hit, hit, hit. Hurt, hurt, hurt. Poner, leer, callar, cortar, pegar y lastimar. Entonces, eso es lo que les quería compartir también, los grupos. Y lo mismo, se pueden aprender un grupo un día,
todos. Entonces, desde por la mañana los escriben, los estudian, el significado, la escritura, la repasan bien. Después van con otro grupo, después van con otro grupo. Lo que cambia en los colorcitos son las variaciones. Este es otro grupo, drink, drank, drunk. Aquí hay cambio en esta vocal y en esta. Sí, cambian solo las vocales, miren. Drink, drank, drunk. Begin, began, begun. Rink, rank, run. ¿Qué está cambiando? La vocal. Sink, sank, sunk. Sink, sank, sunk. Si ven, cambia la vocal. Swim, swan, swum. Bien, ese es otro grupo. Y así sucesivamente. Esta, no sé cómo compartírselas. Al menos no por el chat, pero sí se las puedo enviar por el WhatsApp. Bien. Entonces ahí tienen para estudiar el video, esta lista o la otra lista que les estaba mostrando por aquí. Bien. Este grupito de estos verbos que están acá son aún más los que más se usan, los que ustedes más van a encontrar en ejemplos, en libros, cuando lean, etc. ¿Sí? Estos. Entonces puede ser otra opción. Dice que no lo deja ver, tan raro. Dime, Javier, cuéntame. Profe, era también para ver si podía reenviar el link, porque tampoco me deja verlo, Ay, la qué lista raro. larga. Espérate, lo copiamos desde acá a ver si este sí, porque este fue el que yo copié esta mañana acá en la presentación. A ver si este sí les deja. Traten con ese y me cuentan, a ver si ese sí los deja. Listo. Bien. Entonces, para el tema gramatical que estamos viendo, sí es súper indispensable que nos aprendamos los verbos, ¿vale? Por eso les escribí ahí el verbo. Acá es la explicación del tiempo gramatical que estábamos viendo, del presente simple, toda la información gramatical, si es oración afirmativa, interrogativa, respuesta corta positiva, respuesta corta negativa, ¿sí? Todo eso ya lo vimos. Acá lo mismo el significado de ever, de yet, never. Los verbos, miren. Entonces digamos que ya les resumí todos los temas. Bien, todo esto ya lo vimos. Aquí tenemos básicamente vocabulario de los, por ejemplo, los títulos cuando uno estudia, técnico, technical, bachelor, pregrado, master, la maestría, doctorate, doctorado, and postgraduate, que es posgrado o postdoctorado. Las áreas de estudio, administration, agronomy, architecture, art, biology, business, chemistry, economist. Todo es vocabulario para que ustedes repasen y estudien. Los pronombres indefinidos también, que los vimos, somebody, somewhere, no one, nobody, everything, nothing, que ya les di también una clave para que les quede mucho más fácil entenderlos. Bien, acá están escritos también. Listo. La gramática del pasado simple, que esa la vimos cuando les dije que estudiaran los verbos irregulares, que es con todos los pronombres, los 7 pronombres que ya no sabemos, vamos a utilizar el auxiliar did, si es en pregunta, y si es oración afirmativa, tendremos que utilizar el verbo en pasado. Bien, que eso ya lo vimos también. Listo. Los quantifiers, que lo vimos cuando vimos how much o how many. We use, okay, Richard, how much fast food do you eat? Hola Richard, ¿qué tanta comida has comido? Well, I eat too much. He comido demasiado. I don't have enough time to cook. Dice que no tiene tiempo para cocinar. Richard, that sounds bad. Eso suena mal. And how much coffee do you drink? ¿Cuánto café has tomado? John, I have no idea. No tengo idea. I drink many. He tomado muchas tazas de café. I drink many cups of coffee per day. Por día. Like, think, I think so. Como 10, pienso. Entonces, esto ya lo hemos visto. Too, que es mucho, too much, demasiado, para hablar de cosas que no son contables. Too many, para hablar de cosas contables. Listo. ¿Qué más? Bueno, y aquí les dan ejemplos. I drink a little of soda. I very little sugar. She has very few friends.
I bought a few strawberries. Aquí pasamos a hablar de estilos de vida. Entonces, el diálogo que estábamos leyendo, qué tanta comida comes, how much do you walk in a day, cuánto caminas en un día, how much sport and exercise do you do in a week, qué tanto ejercicio y deporte haces en la semana, how many cigarettes do you smoke per day, cuántos cigarrillos fumas por día, how much time do you have for yourself, cuánto tiempo tienes para ti, how many portions of fruit and vegetables do you eat per day, cuántas porciones de frutas y vegetales comes por día, how often do you wear sunscreen, con qué frecuencias utilizas protector solar, how much water do you drink, qué tanta agua tomas, y el diálogo de contextualización de esas preguntas. Bien, ya todo esto es resumen y estudio de lo anterior, que ya saben que ustedes pues lo leen, lo estudian. Acá, por ejemplo, les dan como una lista de verbos, miren, para que pongan el pasado, go, went, gone, be, was, been, by, bought, seen, sang, soon, do, did, done, ¿sí? Para que escriban ahí los verbos. Estos son aún más resumidos los que más usamos. Entonces, write, wrote, reading, cats, got, where, read, wrote, read, drive, drove, driven, tell, told, wait, speak, spoken, bueno, en fin. ¿Sí? Ya en las listas están, acá en el material de apoyo también, en el video, bueno, en todo lado. Listo. Y esto es para estudiar. Y eso es todo. Ahora vamos a mirar las evidencias. Ok, glosario, evidencias. Be your hero. Sé tu propio héroe. Vamos a descargar la evidencia. Dice, be your hero. To complete this evidence, follow the steps. Entonces, you need to imagine you are listening to somebody read your own biography. What kind of things would you like to hear? Entonces, se van a imaginar que está escuchando a alguien leer su propia biografía, que alguien va a leer la biografía de ustedes. ¿Qué clase de cosas le gustaría escuchar? Take a look at the examples below and create your own ideal biography. You have to use the third person singular to refer to yourself and the present perfect in all the sentences. Entonces tenemos que utilizar la tercera persona del singular para referirse a usted mismo y usar el presente perfecto en todas las oraciones. Entonces acá va el ejemplo. Nicole has visited more than 35 countries now. Entonces Nicole ha visitado, pero entonces digamos, si lo voy a hacer yo, Alejandra has visited more than 35 countries now. She has learned to speak Portuguese, Spanish, French, and Mandarin. She has put together more than 5 companies. She has written 3 novels and plans to write 3 more. She has learned how to grow hair and food. She has scuba diver in Koh Chau Island, Thailand. She has climbed the highest mountain in South America. She has biked to the east coast of the United States with her husband. She has hiked the John Moore Trail. She has successfully published 2 biography books. Entonces, ¿qué estamos utilizando? Tercera persona singular. En el caso que vayan a hablar de un chico, de que usted sea un hombre, dice he has learned to speak. Si va a hablar de una mujer, si usted es una mujer, she. Bien. Todas las oraciones en presente perfecto. Los verbos, si son regulares, pues ya sabemos que les agregamos ed al final y punto. Si son irregulares, debemos conocer la lista y utilizar la tercera columna, ¿vale? La tercera, pasado progresivo. Sí, pasado participio, perdón, past participle. Es eso. Y dice, for this area you need to send your structure to files. Tienen que enviarme 2 archivos. Entonces, el texto escrito y el audio. ¿Sí? Se pueden leer, no hay lío de que lean, por ahora no hay lío. Ya saben que yo les he dicho que no hay problema. ¿Yo qué verifico? Pues que envíen la evidencia, que hayan escrito bien las oraciones, que estén utilizando bien los verbos y listo. Entonces, eso es lo primero que debemos hacer. Después, Interactive Activity on Holiday. Vamos a mirarla.
Okay, interactive activity on holiday. Dear learner, welcome to this virtual activity side by Sana. In this activity, you will practice specific vocabulary in a different settings. To pass this activity, it is necessary to do all the exercises correctly. Follow the instructions given by multimedia. Contact your virtual instructor if you have further questions through the questions and concern forum. Next. Instructions. Nicole and Joanna talk about John's holiday. Help them to have a conversation by selecting the Nicole right and Joanna option to talk complete their about John's statements. holiday. Help Take them into to have account that if you make a conversation by mistake 3 selecting the times, right they option cannot finish their to complete their conversation and will statements. spill their Take coffee. into account that if you make a mistake 3 times, they cannot finish their conversation and will spill their coffee. Entonces, Nicole y Joanna están hablando acerca de las vacaciones de John. Tenemos que ayudarlas a ellas a tener una conversación y seleccionar la opción correcta para completar las oraciones. Debemos tener en cuenta que si cometemos más de 3 errores, ellas no podrán conversar y se tirarán el café. Derramarán el café, spill. Ok, entonces debemos seleccionar entre 3 opciones. Vamos a leerla. Recordemos el tema gramatical que estamos viendo, que es el presente perfecto. Okay. John is away on holiday. Entonces John se va afuera el fin de semana, ¿sí? Viaja. He, el fin de semana no, viaja. He to England. Entonces, he has gone to England. Él va a Inglaterra. The option is B. Congratulations. Right answer. Okay, continue. Oh, yes, I think everything is going well. To him. Entonces, yo pienso que todo va a salir bien. Have you talked to him? ¿Has hablado con él? Congratulations. Right answer. Okay, continue. Yes, I have. He told me. Sí, yo he hablado con él. Él me dijo, he told me. Si ven los cambios, entonces cuando yo hablo de la primera persona del singular, o sea, de yo, yes, I have. Sí. ¿Por qué? Porque con el pronombre I, el auxiliar es have. Pero ¿qué pasa? He told me, aquí cambia, él me dijo que él ha visitado muchos lugares. He has visited many places. ¿Qué deben verificar acá? Que el verbo está escrito, si es verbo regular, está escrito en pasado. Por eso estas otras 2 opciones no nos sirven. Congratulations. Right answer. Continue. You are very close friends. Did you, entonces ustedes son amigos muy cercanos. Aquí que tenemos un pasado simple, el auxiliar del pasado simple. Did you, ustedes se conocen el uno al otro en el colegio. Did you each other at school? ¿Cómo es el verbo conocer? Pero no en pasado, sino en su forma original, porque aquí ya tenemos el auxiliar. Meet. Congratulations. Did you meet each Right other at answer. school? Okay, close, continue. No. My neighborhood. We live in the same building. Entonces, ¿cómo está escrito acá? Acá tenemos un pasado, miren, we lived in the same building. Nosotros vivíamos en el mismo edificio. Entonces, no, he was my neighbor. My neighbor, we live in the same building. No, él era mi vecino porque vivíamos en el mismo edificio. Congratulations. Number. Right answer. Number no, the letter correct is C. Continue with the exercise. And when, ¿y cuándo regresa? When does he come back? Congratulations. Right answer. And the last one is he comes back next week. Tercera persona del singular, presente simple, el verbo lleva S. Congratulations. Right answer. Listo. Y listo. Ahí ya terminarían su evidencia interactiva. ¿Qué más Very good tenemos que job. hacer? Keep it up. Personal success. Personal success. Education is a primordial pillar in life. In this area, you have to record an audio or video with your answer to the following questions. Entonces, dicen que la educación es un pilar fundamental en la vida. What have you studied? ¿Qué ha estudiado? What are you studying now? ¿Qué está estudiando? What have been your motivations to study? ¿Cuáles son sus motivaciones para estudiar?
Do you plan to study anything else? ¿Planea estudiar algo más? What do you want to do professionally speaking in the next 3 years? ¿Qué quiere hacer profesionalmente hablando en los próximos 3 años? Entonces, debemos grabar un video contestando estas 1, 2, 3, 4, 5 preguntas. Lo mismo, las escriben, su respuesta, qué ha estudiado, qué está estudiando en este momento. ¿Cómo van a contestar? Pues utilizando el presente perfecto. I have studied English. I have studied French. I have studied pedagogic. ¿Sí? Lo que yo he estudiado. ¿Qué estoy estudiando ahora? I'm studying belly dance, por ejemplo. Estoy estudiando danzar. ¿Sí? Entonces, contestan las preguntas. ¿Cuáles son sus motivaciones para estudiar? Y cómo van a grabar el video utilizando Búcaro, que ya lo sabemos. ¿Sí? www.bucaro.com. Y ya. Y eso es todo. Ahí terminan las 3 evidencias. Plazo hasta el 25 de octubre. O sea que tienen tiempito para enviar estas 3 cositas. La evidencia interactiva ya sabemos cómo hacerla. Lo de Personal Science es contestar esas preguntas. Y Be Your Own Hero, hacer la biografía, escribirla y leerla. ¿Sí? Leer, hacer el ejercicio speaking. Y eso es todo. ¿Bien? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Buenas noches, profe. Sí, tengo una dudita. Te había dicho que este era el Parece que último. no hay preguntas. Listo, chicos. Entonces damos por terminada la sesión. Profe, ¿me está escuchando? A ver, ya. Ahora sí háblenme porque estaban silenciados. Profe, qué pena. Buenas noches. Hola, ¿Ya me Adrianita. escucha? Profe, yo quería hacerle una preguntita. Te había dicho que este ya era el último nivel, o sea, que se van a vacaciones o algo así. Sí, salimos a vacaciones y volvemos en el otro año, en febrero. Volvemos a retomar. Ah, o sea que ya no hay más ahorita. No, ahorita ya, O sea, por más que me inscriba, no va a haber. no. Ya, digamos, si te inscribes, quedas en la Bolsa Nacional del SENA y ya el otro año, cuando se vuelvan a abrir los cursos, te asignarían tu curso, tu nivel 4, pero por ahora, por este año, no. Ah, bueno, listo. Profe, ¿y estaría avisándome para quedar con usted o me dejarían otro profesor? No sé si te queda, si sigas conmigo o te toque con otro profe, porque si entras a la Bolsa Nacional, ya lo más probable es que te asignen a otro profe. Igual yo mañana hablo con mi jefe, le pregunto el caso, le comento, a ver el que me dice. Y yo mañana les publico alguna No, anuncio. yo me esperaba que pase las vacaciones y a ver cómo. Gracias, profe, esa era mi duda. Vale, Adrianita, que estés muy bien, cuídate. Bueno, Listo, ¿alguna otra pregunta, chicos, o ya todo claro? Ok, was a pleasure, you're welcome. no, profe, la otra. Bye, see you later. Gracias, teacher. Ok, was a pleasure, you're welcome. Sí, bye. Bye, Thank you, teacher. was a pleasure, Marta. See you later. Listo, chicos, entonces vamos abandonando la sala para ya poder generar la grabación, ¿listo? Entonces voy a cerrar aquí para generarles la grabación.